¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía. Día de lluvia, no sabemos qué hacer también, ni cómo vestirnos, pero aquí estamos listos para acompañarnos entonces durante esta jornada. El día de hoy, miren, ya me voy a poner un poco más seria porque vamos a hablar de un tema bastante relevante. En los últimos días ha salido también en la palestra por distintas situaciones y ahí usted me va a encontrar la razón porque vamos a hablar de la condición TEA, que en realidad ahora es más común de lo que parece, se diagnostica con más frecuencia también y por supuesto hay signos, hay síntomas en los que nosotros tenemos que poner atención, bueno, ustedes como padres, nosotros como familiares quizás, pero yo no voy a ser la encargada de obviamente hablar de este tema, sino que estoy con la psicóloga infanto-juvenil, experta también, Fernanda Lillo, amiga de la casa también, que hace tiempo no me venía a visitar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Fran, bien, muy contenta con la invitación, creo que muy contingente también. Hoy estamos, este es el mes de la concientización del autismo y bueno, y como profesionales de la salud, con el grupo de profesionales que trabajo, estamos haciendo distintas instancias psicoeducativas para hablar del tema, para derribar mitos y porque es muy necesario que toda la comunidad, no tan solo padres o cuidadores, conozcan esta condición que, tal como dices tú, hay mucha prevalencia hoy en día. Así que muy contenta de poder estar acá una vez más contigo. Ay, gracias, Feri. Oye, gracias por tu tiempo porque sé que tienes pacientitos, moviste agenda para poder estar con nosotros el día de hoy, estupenda, divina, como siempre, Gracias. Radiante, más que el día. Muchas gracias. Oye, Fer, pero yo creo que tenemos que partir de lo global a lo particular. Yo creo que hay que, para ir entendiendo, primero definir también qué es lo que es esto también, para también ir viendo obviamente los signos, yo decía síntomas, los que hay que poner atención, pero siempre de la base de la génesis de esto, para que la gente lo sepa. Bueno, es súper importante entender que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, de cómo funciona nuestro cerebro. Es un trastorno que ha sido estudiado por muchos años, pero en los últimos años, tal como decía anteriormente, se ha visto mayor prevalencia, ¿ya? Es un trastorno que tiene como un ABC en donde podemos encontrar algunas indicaciones que nos generan como un poco de alerta. Es importante también señalar que este trastorno está clasificado en un manual de salud mental que se llama DSM-5, que es un manual internacional con el que trabajamos todos los profesionales de la salud mental, médicos, psiquiatras y todos los profesionales que aún quieran recurrir como a un conocimiento específico y estandarizado. Es así como el Código Procesal Penal de los abogados. Este es el DSM-5 para nosotros los psicólogos. El DSM-5 dice que, como les decía, es un trastorno del neurodesarrollo en donde se observan problemas en la comunicación, problemas en la interacción social y también patrones restrictivos y repetitivos. Esto quiere decir que se hacen muchas cosas como al mismo tiempo, ¿ya? Anteriormente ha estado como variando, o sea, anteriormente se hablaba de autismo, se hablaba de Asperger, pero hoy se unió en una sola condición. Claro, es que antes eso eran, discúlpame y corrígeme, eran como ramas, sí, o eran como variantes, entonces claro, y ahora se están como unificando, ¿sí o no? Exacto, porque hoy ya este manual que te digo yo, el DSM-5, tiene varias versiones hacia atrás. Hoy la actualizada es la número 5, que fue hace pocos años traducida al español, porque es un manual gringo. Y ahora hablamos solo de autismo, como trastorno del espectro autista. Así está clasificado. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que es un trastorno de salud mental, que no es una enfermedad, sino más bien una condición. ¿Qué significa que es una condición? Que es algo con lo que yo nazco y me acompaña el resto de mi vida, que tiene tratamiento, pero que no es algo como que nace en un punto y se puede terminar en otro. O sea, tú no es como que de repente te haces autista, o de repente se acabó el autismo, que pasa mucho y por desinformación de repente las personas y por profesionales poco criteriosos venden terapias o tratamientos farmacológicos en donde te dicen tómese esto o haga esto y su hijo ya no va a tener más autismo, ¿ya?
y eso en realidad no ocurre, es Mire, algo que te acompaña el resto de tu vida. no, y qué bueno aclarar eso, porque tú decías ahí de criterios a veces, y no solo en este ámbito, en distintas áreas también. Lo que sí, obviamente, me imagino que hay terapias como para mejorar la calidad de vida, simplemente. Exactamente. Solo eso. Hay algunas terapias que nos ayudan a manejar como la calidad de vida de las personas porque, como les decía, hay algunas brechas que son súper notorias. Una de las principales es la comunicación y la interacción social, o sea, les cuesta mucho comunicarse, les cuesta interaccionar con otras personas, les cuesta esto como, por ejemplo, la comunicación verbal con la no verbal. Tal vez no tienen mayor dificultad en hablar, por ejemplo, pero sí les cuesta hacer el enlace entre una palabra y un gesto. Algo que me pasa muy recurrentemente en los primeros años de vida y a los chiquititos como entre 4 a 6 años, que por ejemplo les enseñan socialmente a saludar a todo el mundo. Y hoy está muy estandarizado, ya no estamos en pandemia, nos damos un beso en la mejilla para saludarnos, y muchas veces pasa que un niño con autismo no logra entender por qué un adulto desconocido lo quiere tocar y besarlo para un saludo. O sea, como que ese enlace les cuesta mucho, mucho. Claro, romper ese espacio, compartir ese espacio personal con otra persona. Exactamente. Es súper, y quiero hacer harto énfasis como en la comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal es algo que diariamente nosotros utilizamos para comunicarnos, pero pasa que las personas con autismo tienen mayor rigidez en la comunicación verbal, o sea, les cuesta como leer estos patrones sociales. Por otra parte, hay algo que también está muy como relacionado, y es como estos pensamientos o relaciones súper concretas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, eres mi amiga y yo quiero, por ejemplo, contigo jugar a algo, jugar a la ronda. Y yo entiendo que, por ejemplo, la ronda nos vamos a tomar de la mano, vamos a girar, vamos a bailar, etc. a girar, claro. Pero, por ejemplo, un niño con autismo le podría costar mucho tocarse de la mano, porque no entiende que un juego requiera, por ejemplo, un contacto físico. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso hace que, por lo general, los niños con autismo les cueste mucho relacionarse con otras personas. El tema del contacto físico también les complica. El tema del contacto físico o las relaciones como con las personas en general, aunque sean pares o no pares, también les cuesta mucho. O sea, por ejemplo, es muy difícil para las personas con autismo, tal como dices tú, la interacción física. Muchas veces ellos, hay un tema como de la kinésica, como hasta qué punto quiero tocarte y hasta qué punto acepto que me toques. Y algo que pasa mucho y que se trabaja harto en terapia, por ejemplo, es que invaden muchas veces de repente el espacio físico de las personas. Claro. Porque esa norma social que yo aprendo y entiendo que, por ejemplo, yo debo hablar como un brazo de distancia con un amigo, con una persona que no es, por ejemplo, de mi entorno cercano, a los niños les cuesta entenderlo. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Como que te hablan aquí así como súper encima al lado de la cara. Y eso es como chocante para la mayoría de las personas. Por ejemplo, la otra vez me pasaba que tenía unos chiquititos que decían que tenían un compañero que creía que todo el tiempo le quería dar un beso. Le quería dar un beso, quería estar muy cerca, y en realidad básicamente era que al compañero le costaba entender que lo socialmente aceptado es que hablamos con un brazo de distancia con otra persona, pues, que es como lo básico. ¿Y eso? Que un niño neurotípico, por ejemplo, lo entiende sin una mayor explicación, o sea, ve el entorno, lo lee y lo incorpora rápidamente. Probablemente un niño que tenga esta condición le cuesta entenderlo mucho más. Ahora, bien como tú decías en un comienzo, yo me he centrado mi carrera profesional en infancia y adolescencia. Muchas veces estos criterios varían un poco también en la vida adulta, pues. Es súper importante como dejar esa aclaración. Y eso pasa también, y yo siento, porque a veces a los niños, y esto es algo que yo detesto, ya una opinión muy personal, es como ya, vamos o no sé, a una fiesta familiar, algo, dele un beso al tío, al abuelo, a la tía. Entonces como que los niños también internalizan que eso es lo que tienen que hacer, como decías tú. Y a veces, por ejemplo, yo como adulta, a mí no me gusta saludar de beso a todo el mundo. Claro. Incluso ahora, después de la pandemia, o sea,
muy pocas personas les doy un beso, Sí. muy rara vez incluso. Aquí en el trabajo nos saludamos así, nos acostumbramos, pero antes a los niños, y algunos ahora, es como, no, vaya a darle un beso a la tía, despídese de besito del abuelito, y al final yo creo que eso también va generando ciertas conductas, porque como tú decías, uno como adulto decide y sabe cuándo y cómo, pero los niños obviamente no, pues los niños, si a ellos se les obliga o se les enseña eso, es el patrón que ellos internalizan básicamente. Exacto. Entonces, ahí siempre se generan como estas brechas y sale esta típica frase que les pasa mucho a los papás, que es como, tu hijo es un mañoso, tu hijo no tiene normas, no tiene límites, nadie le enseña, y la verdad es que hay un desconocimiento. Por eso, como te decía, hoy estamos en el mes de la concientización del autismo y es tarea de todos, creo que los que nos manejamos en esta condición, hablarlo, expresarlo y compartir también nuestros conocimientos, porque otro criterio súper importante dentro de este manual que yo te decía es esta inflexibilidad o este interés por estar constantemente como obsesionado con algo, como un interés restrictivo y repetitivo. ¿Qué es lo que pasa? Y como súper comúnmente los niños pequeños, los dinosaurios. Aman los dinosaurios, quieren saber todo de los dinosaurios, se saben todos los tipos que hay, dónde habitaban, qué comían, cuáles eran sus depredadores, o sea, como que todo el sistema. Y eso no tiene nada de malo, o sea, de hecho, muchas personas... Son muy inteligentes y se informan muy bien cuando les gusta algo. Muchas personas dijeran así como, no, es un niño prodigio, sabe mucho de un determinado tema, pero ¿qué pasa? Que estos niños... solo quieren hablar de dinosaurios, o solo quieren jugar con juguetes de dinosaurio, o solo quieren pintar dibujos de dinosaurios. Entonces les cuesta como flexibilizar. Y cuando los sacamos de esa estructura, generan crisis, generan desregulaciones emocionales. Por eso es importante también conocer a cada persona, porque algo muy importante ocurre que el autismo efectivamente es una condición que tiene estos criterios de exclusión, pero todas las personas con autismo son distintas. O sea, porque ejemplo, porque a un niño le gusten los dinosaurios no significa que a todos los niños de 6 años le van a gustar los dinosaurios, sino que probablemente va a haber niños que solo quieran jugar, no sé, pues con pelotas. ¿Me entiendes? O la niña con Barbie da lo mismo. O con Barbie da lo mismo, exacto. Claro. Entonces, estas ganas como de tener un interés fijo, restrictivo y repetitivo, o sea, como que le doy con eso, es algo muy característico del autismo. Por ejemplo, ahora en la terapia me pasa que tengo una chiquitita que estoy atendiendo y ella está muy obsesionada con unos monitos que se llaman Sprunky, que seguramente los papás los conocen, que son unos gatitos que uno juega en el computador y cada gato tiene como un personaje. Entonces esta niña ama a uno de esos gatitos y todo lo que hace, todos sus juegos son relacionados al gato. Cómo se viste el gato, cómo se peina, de hecho es una niña. Entonces usualmente ¿qué hace? Quiere andar peinada como la Sprunky. Entonces usa peinados el gatito usa peinados con flores y con pluma y ella también se pone cintillos con flores, con pluma. Claro, o sea, como que le da eso. Y de hecho, por ejemplo, a mí como terapeuta me sirve mucho eso, conocer cuál es su interés, porque así puedo empezar a generar vínculo y así también genero actividades relacionadas a su interés para ir pudiendo trabajar como otras dinámicas. O flexibilizamos un poco, por ejemplo, trabajamos un ratito en otra temática y yo le digo después cuando terminemos jugamos a los Sprunkies, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Y así podemos ir como negociando básicamente. Vamos negociando básicamente. Otro punto como súper importante y que para mí es determinante en el momento de conocer el autismo es como una reacción inusual a los estímulos sensoriales propios o del entorno. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo sensorial se refiere a cómo yo siento a través de mis sentidos. Si escucho fuerte, si escucho despacio, si tengo problemas con las texturas cuando toco un sabor, si no me gusta meter las manos a la tierra, si me gustan los slime, o por ejemplo, si me molestan las etiquetas de la ropa o me cuesta transicionar entre ropa de invierno y ropa de verano. Eso también es un indicador súper importante y que también forma parte de los criterios del autismo dentro del DSM-5. Mira. La interacción social, como te decía, es clave y otro elemento que es súper importante es que esto para diagnosticarlo tiene que ser un profesional que tenga formación en autismo. No todos los profesionales tienen formación en autismo, como te decía previamente. Ocurre que para formarse como profesional del autismo,
uno tiene que hacer estudios de pregrado, o sea, de posgrado, perdón, o sea, estudiarlo después de la universidad para poder manejarse un poco más. Entonces, es necesario conocer que todas estas características que he mencionado anteriormente no sean descritas, por ejemplo, por un trastorno global del desarrollo de un niño o no sean descritas como por un trastorno cognitivo, o sea, como que tengan alguna discapacidad cognitiva, que muchas veces como que se entrecruzan los diagnósticos y ocurre que cuesta como identificarlo. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Y también corrígeme porque obviamente traté de leer un poco y que no existe, claro, no hay un examen así como que te diga un examen de sangre o algo que te diga como, no sé, tu hijo tiene autismo o no sé, cualquier cosa. Entonces igual es complejo y por eso suele también recruzarse algunos diagnósticos. Entonces, ¿cómo también se puede hacer como la diferenciación? Porque tú nos nombraste algunas cosas a las que tenemos que tener como ojo, que son las conductuales básicamente. Claro. Pero ¿cómo también ustedes como profesionales van haciendo como, obviamente, el descarte o van llegando también a este punto? Claro, o sea, el profesional que está especializado en diagnosticar el autismo son solo los médicos, ¿ya? Solo los médicos, por lo general neurólogos o psiquiatras infanto-juveniles en mi caso, porque como ya les decía, trabajo solo con niños, o neurólogos infantiles. Sin embargo, todos los profesionales de la salud que hacen terapia, como psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, profes diferenciales, kinesiólogos, dan siempre luces cuando se manejan en el tema del autismo y hacen indicaciones para poder confirmar este diagnóstico, ¿ya? Esto no es tan solo con el autismo, o sea, todos los trastornos de salud mental deben ser diagnosticados por un médico. Claro. Así es la norma en Chile. Sin embargo, también hay algunos instrumentos actualmente que están validados para la población chilena que nos ayudan a conocer si hay o no hay niveles de autismo en nuestros hijos. Hay un instrumento que hoy está como súper de moda y está en boga, que es el A22. El A22 es una prueba estandarizada que se puede aplicar hasta los 99 años y tiene distintos tramos. Yo no soy evaluadora de A22, pero sí trabajo con varios evaluadores. ¿Y qué se hace? Se conoce el índice de apoyo que necesita ese niño en relación a todas estas brechas que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces, ¿hasta qué punto ese niño es autónomo? Desde la comunicación, desde la interacción social y desde todo el área sensorial. ¿Hasta qué punto es más independiente o no de su cuidador? ¿Ya? Y hay otro test que se llama ADR, que por lo general se aplica a niños bien pequeñitos, en lo que se va revisando su historia personal. Se va revisando su historia personal de cómo ha sido el transcurso de su vida para ver si hay indicadores o no de autismo. Porque pasa habitualmente con los papás, con las familias, que como el autismo no tiene un rasgo físico, no tiene una característica que tú digas, ¿sabes que esto hace que todas las personas autistas sean iguales? No, muchas veces para las familias es difícil detectarlo. Y cuando uno tiene un hijo, lo que hace es que se adapta también a las necesidades de su hijo, a los gustos de su hijo, a las rutinas de su hijo. Entonces, para uno es súper normal, por ejemplo, que mi hijo, como te decía anteriormente el ejemplo de los dinosaurios, le gusten solo los dinosaurios, quiera jugar con dinosaurios. Y uno dice, tal vez es una etapa, pero después pasa a otra etapa súper restrictiva y ahí uno tiene que estar como súper alerta e investigando qué es lo que está pasando y saber también cómo detectarlo, porque es difícil. Es difícil. Hoy para los papás, para los cuidadores de un niño con autismo, es como la constante lucha, o sea, hasta qué punto yo tengo que demostrar que mi hijo tiene un trastorno, siendo que no tiene ningún rasgo físico, porque las personas con autismo físicamente no tienen ninguna como anomalía o algo que los haga algo como distinto. Es como el síndrome de Down, que por ejemplo, claro, es más o sea, uno los identifica por su rasgo físico, claro, básicamente. Exacto. Y también ocurre que históricamente se ha caracterizado que cómo es el perfil de una persona con autismo, que son hombres, que son blancos, me refiero como de tez blanca, no necesariamente rubio, pero son blancos y que son muy inteligentes, que no necesariamente es el perfil, porque hoy hay niñas y hay mujeres que tienen autismo, claro, y no es algo que sea como relacionado como a la raza o a la etnia a la que tú perteneces, sino que son otros factores los que influyen en que tú puedas tener autismo.
Hay factores biológicos, hay factores ambientales, hay factores sociales que generan que puedan hacer una persona con esta condición. Mira. Sí, pero hoy cada día hay más profesionales que están especializados, que estamos estudiando y que queremos derribar mitos, porque pasa mucho que uno creía antes que, por ejemplo, solo había niños con autismo. Hay una serie en Netflix que se llama Atypical, que fue como súper famosa, que es de un joven adolescente estadounidense que vive autismo, que tiene la condición, y ese es como el perfil. O sea, yo invito a todas las personas que quieren conocer sobre autismo, cómo se vive, cómo es la dinámica familiar, que puedan ver esa serie. Está en Netflix, es súper buena, es educativa, es una serie familiar, pero ahí está como el estereotipo de cómo debería ser una persona con autismo. Mira, y eso también, claro, les puede ayudar también a ver los ciertos signos de alerta, orientarse, porque tú ya estuviste mencionando como varios. Pero, Fer, una consulta, bueno, yo también tengo una respuesta, pero no me voy a atrever a decirle porque no sé si está correcta, prefiero que lo digas tú. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar también o vislumbrar un poco sobre el autismo en los niños, por ejemplo, en adultos? Porque hay gente que incluso de muy adulto se diagnostica, pero por ejemplo en niños, en tu caso, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? Mira, habitualmente desde los 2 años se hace como una hipótesis diagnóstica, en donde por lo general en conjunto un profesional médico con un profesional terapeuta, ya hablando de todos estos terapeutas que yo te nombraba anteriormente, hacen una hipótesis diagnóstica de que un niño presenta esta condición. Sin embargo, como para tener mayor claridad, es desde los 4 a los 5 años que ya se puede tener con exactitud el diagnóstico. Pero pasa que hoy, como hay mucho más conocimiento respecto al autismo, cada vez se está haciendo antes, cada vez se está haciendo antes. De hecho, hace poco rato hablaba con una amiga y tiene una chiquitita de 2 años y me mandó un mensaje y me dice, mi guagua la encontraron con autismo. Porque tiene comportamientos que salían un poco como de la norma, la llevaron a hacerse un chequeo, fue al neurólogo y finalmente como ya lo diagnosticaron. Pero es eso, o sea, muchas veces me preguntan, ¿hoy están naciendo más personas con autismo? Y no es así. No, siempre es una condición, un trastorno de salud mental que siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy habemos muchos más profesionales que nos hemos especializado en el tema y que tenemos la posibilidad y la capacidad técnica para diagnosticarlo y para trabajarlo, porque anteriormente no se sabía mucho, era como tabú también, o sea, como que nadie contaba si tenía como un hijo con autismo, por ejemplo. Y la gente tampoco como que acudía mucho, era como tú decías, o lo evitaba, o si iba, cayó que el loro, como se dice en buen chileno, y chao. Exacto. Era tan tabú como la homosexualidad, por ejemplo, por así decirlo, claro. O sea, era increíble esa situación también, pero ahora la gente yo siento que está un poco más abierta a lo que es la salud mental. Sí. Y sobre todo en la infancia, porque yo creo que, claro, uno en nuestra generación era distinto, pero ahora yo siento que los niños acceden más a lo que son como terapia o por lo menos consulta psicológica. ¿Qué opinas tú como profesional en ese sentido? Completamente. O sea, me pasa 2 cosas que son como relevantes y que yo lo he visto como en los últimos años, es que pasa que llegan muchos niños a consulta porque ellos solicitaron ir a terapia, así como mamá, papá, necesito ir al psicólogo, necesito hablar un tema determinado con otro profesional que no sean ustedes, y paralelamente esta generación de padres, o sea, padres que son como desde los 25 a los 35, 40, que es como la generación que está criando niños como hasta los 10, 12 años, que somos como nosotros de nuestra edad, sí. Somos la primera generación que estamos abierta a hablar de trastornos de la salud mental, a asistir a terapias sin pensar que estamos locos, porque siempre pensaban, no, solo los que van al psicólogo son los niños que están locos, o los niños que se quieren suicidar, los niños que se quieren autolesionar, pero no es así. De hecho, yo tengo muchos pacientitos que llegan a la consulta solo por querer mejorar algún aspecto de su vida. Entonces, creo que estos 2 factores, uno, que los niños demandan hoy salud mental para sí mismos, y que también está esta generación de padres que se preocupa más, que está más abierto, que se informa más, crea esta necesidad y ha creado también esta posibilidad de que se diagnostique más, que se conozca más del diagnóstico, que se derriben tabú y que también encontremos muchas más personas con autismo, porque es lo que no pasaba anteriormente. Definitivamente. Yo, bueno, el martes estuve con otra psicóloga, pero con enfoque de género, también mujer, y yo le decía, todos necesitamos ir a terapia alguna vez en la vida, y yo creo que si se hace desde más pequeño, mucho mejor.
O sea, de hecho, los resultados cuando hay un diagnóstico temprano, o sea, en primera infancia, digamos, Claro. antes de los 4 o 5 años, está estudiado que genera un impacto muy positivo en las personas con autismo. Esto quiere decir que se derriban todas estas brechas de las que estábamos hablando, de la interacción social, de la comunicación, de todos los temas sensoriales. Es mucho más fácil para los niños tener un desarrollo un poco más neurotípico y también para ellos es mucho más fácil ser conscientes de su propio diagnóstico, porque sabes Claro. que me ha pasado mucho que cuando los niños son más grandes, por ejemplo, se diagnostican a los 10 hasta los 15 años, hablamos ahí de un diagnóstico tardío, cuando saben lo que les pasa, saben que son parte de esta condición y por qué les pasan muchas cosas, sienten un alivio tremendo, porque es como, toda la vida me sentí raro, toda la vida creí que estaba loco, toda la vida creía que era diferente, que tenía una enfermedad, y en realidad no, solo soy parte de un espectro, tengo una condición de vida neurológica, pero no necesariamente tiene que ser una condición que sea limitante. Eso, y lo otro, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, no a mí, perdón, a un amigo, que claro, que siempre fue diagnosticado con depresión, Ya. pero no lograba como salir a flote vulgarmente hablando, y resulta que, claro, cambió después de especialista, y resulta que era eso, simplemente lo diagnosticaron con este trastorno del espectro autista, y claro, ya tomó su terapia correspondiente y dijo como, me cambió la Claro. vida. Entonces, a eso me refería también con el tema de cómo diagnosticar, porque a veces un diagnóstico erróneo hace que tú pases la mayoría del tiempo, De tu vida incluso. de tu vida, porque yo te estoy hablando de yo, ahora tengo 32 años, esta conversación la tuvimos hace 2 años atrás, de nuestra edad, o sea, imagínate, ¿cachai? Adulto. Imagínate, o sea, 30 años de su vida mal diagnosticado. Claro. Entonces, por eso te decía también la relevancia y le quiso poner énfasis también en quiénes y cómo se puede diagnosticar también para que la gente entonces también sepa a quién acudir en este caso. Ahora quiero pasar un ítem, pero antes que quiero pasar el tema, porque yo creo que otro punto importante es los establecimientos educacionales. Cómo también uno tiene que escoger, porque sabemos, lo conversamos fuera de pantalla, todos los colegios deberían estar preparados y tener sus equipos multidisciplinarios, pero no todos están. Sabemos que estamos al debe en eso. No sé si podemos pasar a eso o te queda algo que quieres comentar. Me gustaría antes. comentarles como algunos signos de alerta que son muy típicos que yo veo diariamente Perfecto, en la consulta, súper. porque siempre me dicen, yo no soy psicólogo, no soy médico, ¿qué hago? ¿Cómo lo observo en mi casa? Y hay cosas que son como muy, muy típicas. Una de mis favoritas, que yo digo como que pasa y siempre ocurre, es el acento. Las personas con autismo, sobre todo en los primeros años de vida, hablan distinto. Hablan como extranjeros, como que tuvieran un acento medio raro. O imitan algunos acentos. Yo me acuerdo, hace muchos años tuve un chiquitito que hacía la voz de Mickey Mouse. Hablaba como así. Sí. Es como Sí, Mickey Mouse, así. sí. Y eso era algo como muy, muy característico. Pasa también que tiene movimientos estereotipados, o sea, se regulan sensorialmente a través de un movimiento, de girar, de mecerse, de caminar en puntitas. Son cosas como súper características. No muestran los juguetes, de repente no responden a un nombre social o a su propio nombre. Otra cosa que es muy evidente, que sobre todo en los más chiquititos, no miran a los ojos. Hablan, pueden tener una comunicación súper normal, pero como que están mirando para cualquier Como lado. que están en la suya, pero igual te pueden Pero te notear. están escuchando, o sea, pueden Claro. tener una comunicación, pero nunca te miran. De hecho, algo que también de repente trabajamos, las dificultades sociales. ¿Tienen amigos o no tienen amigos? Yo algo, por ejemplo, cuando estamos investigando con los papás si hay rasgos de autismo, yo les pregunto, en los últimos 2 años, ¿a cuántos cumpleaños lo han invitado a su hijo? No, ninguno. No tiene amigos. ¿Por qué no tiene amigos si es un niño simpático, es entretenido, es chistoso? Porque muchas veces ese niño o no encaja en un determinado grupo o simplemente no tiene interés de relacionarse con otros Claro. niños. Y eso también es como algo súper evidente. Falta de juego imaginativo. Esto como de crear personajes, crear roles, es algo que no se ve mucho en los niños con autismo. Son juegos más concretos, más estructurados, más lineales. Está como el típico ejemplo de que cuando son chiquititos, a los 1 o 2 años, les gusta ordenar todos los juguetes en una filita. Y Los bloques, todo en lentos. fila. Esto quiere decir, eso sí, todas estas características que estoy diciendo no son criterios en sí, sino que son como características que uno pudiera... Como signos Exacto. que usted
tiene que poner atención. Exactamente, como signos que uno puede poner atención desde la casa. Y la comunicación no verbal, esto como de que me cuesta mucho entender comunicación no verbal, saludos, gestos, caras, relacionadas con el habla, con la comunicación. Cómo le pongo nombre yo también a mis emociones, les cuesta mucho expresar su propio mundo interior. Y también otra característica que ya se ve un poquito en los más grandes, como en el segundo ciclo básico, es esta sensación constante de sentirse no ser parte del lugar y sentirse como no comprendido, como que él es distinto. Como que no encaja. Como que no encaja. Y sabes que a mí me pasa, y lo he conversado de repente con otros colegas, que yo digo ahora, yo de adulta, psicóloga infantil, digo, creo que cuando fui niña conocí varios niños que tenían autismo. Eso, pero tú era como que sí, uno piensa... piensa... y es como, de verdad tenían autismo y siempre eran como los raros o como los que les hacían bullying. De hecho, me acuerdo que yo tenía como un compañero que tenía un acento extraño, por ejemplo. Fuera de pantalla me vas a decir que era. Ok. Entonces, eso es algo como muy característico y que probablemente en el establecimiento que estaba yo, si hubiera habido un profesional que manejaba algo de esta información, lo hubiera podido detectar. Pero en nuestro colegio no existió porque con la Feria estudiamos en el mismo colegio, incluso casi fuimos compañeras. Sí, casi un fuimos año de diferencia, entonces es verdad y no existía. No existía. Pero eso a grandes rasgos. Así que si quieres ahora pudiéramos conversar sobre los establecimientos educacionales. Aprovechando que hablamos de establecimientos... No, pero sabemos que también obviamente siempre se dice que son personas normales, que pueden hacer su vida, pero también sabemos que tienen que ingresar a establecimientos donde existan equipos competentes. Exacto. Entonces también hablemos un poco porque la sociedad también como que obliga e impone un poco a que no tienen que ir a cualquier establecimiento, pero no, pues claro. No es así. O sea, hoy los colegios convencionales de nuestro país están estructurados de tal forma en que todos los niños, indistintamente de enfermedad, condición, etcétera, deben coexistir en un mismo espacio, en una misma aula. Solo son clasificados por la edad biológica, porque de repente tenemos un niño, ejemplo, que tiene 8 años, pero en realidad él está en una etapa de los 5 años, ¿ya? Creo que ahí es fundamental, por ejemplo, que los papás puedan aplicar un A22, que es este test que yo te decía, porque ahí yo voy a conocer el índice de apoyo que necesita mi hijo. Hay 3 niveles. Ya. El primer nivel hace relación que un niño es como más autónomo, que solo necesita apoyo para las cosas básicas. Hay un segundo nivel en donde un niño necesita ya apoyo más concreto, como para actividades de la vida cotidiana, como vestirse, bañarse, hacer tarea, etcétera. Y hay un tercer nivel en donde prácticamente necesita apoyo en el día a día, o sea, en todo. O sea, debería tener siempre un cuidador. Si yo conozco ese nivel de apoyo que necesita mi hijo, yo puedo elegir un establecimiento educacional, porque probablemente un niño que tiene un índice de apoyo, que necesita un índice de apoyo 1, puede ir a un colegio convencional y que incluso no tenga un equipo de integración escolar. Pero si mi hijo tiene un índice de apoyo 3, o sea, yo tengo que buscar un colegio distinto para él, que tenga un equipo multidisciplinario, que probablemente sea pequeño y que mi hijo conozcan y comprendan y quieran aprender también de sus propias características. Y que tenga una red de apoyo constante, Exacto. como decías tú. Yo siempre le digo a los papás cómo eligen un colegio. Lo primero es que ellos se sientan cómodos. Que seas como que voy a la entrevista inicial y me tinca, me siento cómodo, creo que son buena onda, creo que me acogen, porque eso es un punto inicial, porque el autismo pasa por etapas. O sea, puede ser que, por ejemplo, estemos... preparando un baile para un acto, todo súper bien, lo ensayamos, el niño participó súper bien, llega el momento del acto, ponemos unos parlantes gigantes en el patio y el niño le da una crisis terrible porque ese niño tiene sensibilidad auditiva y el sonido es insoportable para él. Y queda la escoba en el colegio y el niño se desregula y lo tratan de calmar y nadie lo puede calmar porque no saben qué le pasa, etc. No saben qué hacer tampoco. Exacto, no saben qué hacer. Otro punto que yo considero que es súper importante para elegir un colegio, yo siempre recomiendo colegios más pequeños. Ay, sí, es lo mejor. Colegios más pequeños en donde conozcan a mi hijo. Ojalá o sea, no sea uno de más. 2 personas. No, pero hoy estamos hablando de cursos de 45 niños. No, eso es mucho, es too much. Sí. A mi parecer es too much. Entonces, un niño que no necesariamente, porque el autismo puede estar o no relacionado con otra comorbilidad, o sea, con otro trastorno,
sepan lo que les pasa, o sea, Claro. y quieran entenderlo también, po. Sí, pues imagínate, nosotros cuando estudiábamos éramos 40 monos por sala también. Sí, o sea, Lo es que mismo. hoy todavía es así, los cursos. Y ahora es peor todavía. Son como de 45. Sí, 45. Entonces, eso también, y cuando hay un profesor, no voy a hablar de profesional, cuando hay un docente, un profesional de la educación, es difícil también difícil. poder controlar lo que pasa con 45 alumnos y saber características específicas de cada uno también. Exactamente. Entonces, cuando llevo a mi hijo a un colegio más pequeño, entiendo que y procuro que lo conozcan, pues, que conozcan, por ejemplo, qué cosas lo regulan sensorialmente, ruidos, movimientos, estructuras, qué pasa si tiene una crisis, lo dejo solo, lo acompaño, lo toco, no lo toco, lo muevo a otra sala. Entonces, esas cosas se logran en un establecimiento educacional Claro. pequeño. Y para mí el último criterio que es súper importante es que yo como papá tengo que definir qué proyecto educativo me acomoda más, porque hay proyectos educativos que, no sé, pues, tienen metodología Waldorf, metodología Montessori, otros que te dicen que tu hijo sí o sí va a entrar a la universidad, otros que te ofrecen tener una carrera técnica. ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? Definir eso, ¿cachai? Es súper importante, Qué importante. Definir eso. Ahora bien, pasa todo el tema de la tómbola. Ese es Ese otro tema. No, es un problema. Es un problema, sí, es un problema. Claro, pues. Es un problema porque, por ejemplo, un niño que a lo mejor tiene necesidades educativas especiales, en un curso de 45 niños se pierde, lo pasa mal, o sea, es como que no se enchufan todo el rato porque no es que cognitivamente no tengan la capacidad, es que hay múltiples distractores, Claro. po, y que probablemente, como te decía en un comienzo, en esa sala coexisten otros niños más. Claro. ¿Cachai? Y eso hace que sea muy, muy, muy complejo poder abordarlo para los papás. Definitivamente, ¿ves? Pero ahí ya están algunos consejos, algunos tips entonces para poder escoger o intentar escoger un establecimiento, porque a mí, por ejemplo, la tómbola me mata, pero eso lo podríamos conversar y pelar mucho tiempo, porque de verdad yo detesto ese sistema Sí. de que ahora los padres no tengan derecho como a elegir en sitio, porque tú puedes colocar 3 opciones, pero la tómbola es la que decide dónde finalmente Claro. va a quedar tu hijo y eso a veces trae consecuencias pésima. Mira, nos quedan 10 minutos. Fer, se nos pasó volando la hora. Sí, porque yo 5 para las 5 despacho a mi niño porque ¿saben qué? Tiene paciente. Así que 5 para las 5 la mando al lado de nuevo a su consulta. Pero ahora hay otro punto y es la contingencia, por Fer. Hemos visto algunos casos de agresiones entre estudiantes a docentes y lo primero que se dice, no, el niño tenía TEA, ¿cachai? Entonces, hablemos un poquito sobre eso. También el hecho, yo hago una crítica, quizás no hubo contención necesaria o no habían quizás equipos, quizás no se sabía bien cómo enfrentar las crisis. No sé, ¿nos puede dar como algunas luces también de cómo Lo pasa esto? primero es que creo que cuando yo tengo un hijo con autismo, debo conocer cuál es el plan de convivencia escolar del establecimiento educacional. Punto uno, ¿sí o Punto sí? uno. O sea, todos los establecimientos educacionales de nuestro país tienen un plan y tienen también un plan de contingencias. ¿Qué se hace? Porque pasa, y me ha pasado en la consulta, en colegios de nuestra comuna, que un niño se desregula. Estoy hablando de un niño pequeño, de 8 años, por ejemplo, se desregula emocionalmente, deja la escoba, porque dejan la escoba, tiran mesas, gritan, suben, bajan, y el plan es llamar a los carabineros, por ejemplo. Es llamar a los carabineros No, pero es verdad, porque sí. hay una agresión, ¿cachai? Sí. Pero se pasan de lado que, por ejemplo, hay una condición de por medio. No, y se asustan más, peor. Pues. O sea, no sé, yo cuando era chica sí me decían que iban a llegar los carabineros, yo me asustaba. A mí me amenazaban con carabineros y el viejo el saco, no sé qué. Claro, o sea, no, eso no puede estar pasando pues, 2025 claro. en nuestro país. Entonces creo que eso es súper importante conocer. Creo también que se ha satanizado mucho el concepto de TEA, o sea, como que todos los agresivos tienen autismo. Yo conozco autistas que son adultos, que tienen una vida normal, que fueron a la universidad, que tienen un trabajo, que están casados, tienen hijos. O sea, sí se puede, pero hay desconocimiento. Y también se cruza mucho que se cree que el trastorno del espectro autista va de la mano con el trastorno oposicionista desafiante o con el trastorno agresivo. Y eso no es así. Tú puedes tener como episodios de enojo, claro, episodios de frustración, episodios de furia, pero no necesariamente por ser autista te va a pasar. Sí me ha pasado, por ejemplo, en los últimos meses que me han llegado adolescentes que
ya saben que son autistas y han tenido problemas como conductuales de agresividad. Es tanta su frustración, es tanto su enojo, no lo saben canalizar, porque acuérdate que hablamos que habían problemas en la interacción social, Sí. en la comunicación, que no sé, pues lo que hacen es golpear una muralla hasta el punto de romper la muralla. Y es como, no, es un niño agresivo, hay que sacarlo, hay que satanizarlo, pues, ¿cachai? Claro. Y en realidad son otra de las estrategias. Claro, hay que mandarlo con el Papa Francisco prácticamente. Claro, claro. Pero creo que es importante que todos como sociedad hablemos de esto, que nos informemos, que busquemos redes como reales para buscar información, no solamente Wikipedia. Claro, te lo decía porque, claro, cuando ocurrió esto en la región de Ñuble, ocurrió con una docente aquí, y como te decía, lo primero que destacan todos los medios de comunicación, y la gente, se sabe si eres de San Jaime, era TEA, y que el TEA, Claro. y yo por eso decía como, oye, pero alto, aquí hay algo más detrás, porque sabemos Hay que algo estos más son detrás. estímulos, Exacto. estos pueden ser descompensaciones, no sé si está bien dicho, crisis o Sí, descompensaciones, sí. ¿cachai? Y claro, y ese es el tema, y por eso te preguntaba también la relevancia de los establecimientos que tienen que estar preparados y como un plan de contingencia de no precisamente llamar a carabineros, porque carabineros no es la solución básicamente, Exacto. ¿cachai? O sea, si tú me preguntas, para mí en un colegio sí o sí debería haber al menos un profesional que se maneje en y el como área. mínimo deberían ser más. Claro, pero uno que pueda decir, oye, no llamemos carabineros, por ejemplo. Uno que ponga, por que favor, que ponga paño frío. por y favor, que que diga, alguien piense en los niños. y que, por ejemplo, diga, ¿sabes que a lo mejor es, no sé, sacarlo a la biblioteca un rato, o llamar a la mamá, o hacerle un acompañamiento en silencio, versus agravar más la situación, ¿cachai? Porque el tema es que también descompensas el entorno. Obvio, y eso obvio. también genera sobreestímulo en este niño o niña. Porque, Claro. por ejemplo, bueno, ya voy a decir algo súper personal, pero es verdad, a veces el sobreestímulo en el alrededor también pasa. Yo cuando sufría mis crisis de ansiedad era lo mismo. Cuando Claro. la gente llegaba y así como, ¿qué pasa? Y se alteraban todo, era peor para mí, era mucho peor. Entonces imagínate para un niño también que no sabe, yo a mi edad, claro, yo quizás puedo manejar un poco mejor, pero un niño de 8 años, como dices tú, que no sabe no canalizar puede. sus emociones. Es Entonces que- a eso es peor. Es que mira, ojo, no tan solo un niño de 8 años que tenga esta condición del neurodesarrollo no lo va a poder lograr, sino que un niño neurotípico a esa edad También, no tiene o sea, la eso. condición neurológica para autorregularse. O sea, eso, no lo ese es puede el hacer. tema, no tiene la edad No ni tiene- la madurez emocional. Exacto, no lo puede hacer. No es que no quiera, no es que no se lo hayan enseñado, no es que no vaya a terapia, es que no puede, no tiene la Claro. capacidad neurológica para hacerlo, ¿cachai? Claro. Así que mira, yo creo que esos serían como los pilares, redondeando un poco. Sería un colegio pequeño para mi gusto, conocer el plan de convivencia, que haya ojalá un equipo multidisciplinario y conocer el proyecto educativo. O sea, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero que mi hijo vaya y aprenda habilidades, vaya y aprenda para ir a la universidad o vaya y aprenda para ser un técnico, por ejemplo. Eso Claro. creo que sería fundamental. Y por favor que diga no llamar a carabineros en caso de... Sí, No, sí. pero Sí. es que como que mi mente había borrado esa cuestión No, y sí como que me pasa. quedó marcando ocupado, Sí, sí pero pasa, es verdad. pasa po, todavía. Cuando pasaba algo se llamaba carabineros Sí, inmediatamente. todavía. Qué espanto. Sí. Pero bueno, esperemos que también así como nos comentaste, nos quedó muy claro y que espero que también a los padres les quede claro, y no solamente si es que su hijo tiene esta condición, sino que también para los compañeros, el entorno, porque también para los Sí. niños es muy bueno saber cómo actuar y apoyar a sus compañeros también en estos casos. Es que me pasa que, por ejemplo, yo no tan solo veo autismo en la consulta, sino que veo otros trastornos de la salud mental y me pasa que los niños me cuentan, Fernanda, ¿sabes qué? Hay un compañero que tiene TEA y se porta pésimo y es malo y nadie lo quiere y no queremos jugar con él. Oh. Entonces, chuta, po, ¿qué pasa? Como que se vuelve como el chivo expiatorio y todos los problemas que pasan en la sala son por culpa del Son niño culpa que tiene de él. autismo. Y no es así, no es así. Claro. O sea, hay desinformación y se van generando como estos rumores y se cree que por tener una condición determinada vas a ser agresivo, vas a ser impulsivo, no vas a manejar la frustración y no necesariamente es así. Definitivamente, solamente que a qué hora es tarea de los padres también ver las primeras señales o signos de alerta y buscar un Exacto. profesional para que les pueda indicar una terapia quizás indicada o cuáles son los pasos a seguir también, por ejemplo, porque el tema educacional, como lo hablamos, también es muy importante y yo creo que en realidad trabajar con ustedes es de la mano, yo creo que es lo que los va a Sí. ayudar porque es la única forma y
E insisto, este llamado también a los establecimientos educacionales, o sea, no se pueden quedar en la vieja escuela, como decía la Fer, estamos en 2025, tenemos que evolucionar, hay profesionales ahora, hay buscar más otra demanda. estrategia. Eso, y hay estrategias que son mucho más fáciles y que generan menos caos que todo lo que se generó, por ejemplo, en las últimas situaciones también, como decíamos, por eso yo te lo consultaba a raíz de eso, porque, insisto, todo lo que era TEA, y, claro. no, y satanizaron a los Sí, TEA, entonces sí. no es justo, porque como decías tú, existe mucha desinformación en esto y es importante seguir dando el espacio, así que te dejo invitadísima para que nos volvamos a ver en otra oportunidad a seguir hablando estos temas también, porque obviamente igual nos quedaron cosas en el tintero, pero por temas de tiempo también yo tengo que comenzar a despedirte, pero antes, ya está saliendo en pantalla, pero me gustaría que hicieras una invitación para que la gente te siga en tus redes sociales, conozca tu trabajo y si siente necesario, pida una consulta contigo. Bueno, ahí está, veo en el banner que está apareciendo mi nombre y mi Instagram es PS Fernanda Lillo, los invito a todos a seguirme y también comentarles que el día 23 de este mes a las 8 de la tarde tengo un live con una amiga y colega, fonoaudióloga, experta en autismo. Vamos a hablar de estrategias de regulación del autismo, o sea, de los 0 a los 15 años. Así que todos invitados a conectarse ese día y bueno, y mi consulta está ubicada aquí al ladito del canal 30, justo al lado, en Tacna 1220, así que cualquier cosa yo los invito a que se puedan acercar. En mi Instagram está toda la información para poder contactarme. Oye, disculpa, corrígeme, ¿va a ser con la Javi? No, va a ser con la Javi? Carlita Rojas. Ah, ya pensé que era la Javi. Sí. Bueno, pero grandes profesionales, entonces, día 23 dijiste. 23. ¿A las 20 horas? A las 20 horas. Perfecto. Y a través de ese mismo Instagram la gente se puede conectar. Así que sígala ahora, sígala ya. Por si tiene alguna consulta con su bebita, nunca está de más, no sienta vergüenza. Estos son temas que, si un experto le ayuda, mucho mejor porque realmente le va a mejorar la calidad de vida. Así que, Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Insisto, espero que no sea la última vez. Te deseo el mayor de los éxitos en todos tus proyectos y que tus chiquititos cada día se sientan mucho mejor. Es la idea. Yo trabajo con mucho gusto para eso, para mejorar el bienestar percibido del niño y también de su familia. Eso. Queremos menos infancias heridas, más niños felices. Exacto, simplemente. Sí, y bueno, ya a esta hora nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Un placer, como siempre, que nos acompañarnos a esta hora de la tarde. Los invito, como siempre, a continuar con la programación de Canal 30. Se vienen ahora nuestros compañeros de Linares, nuestras compañeras en realidad, contigo en la tarde. Nosotros nos vemos mañana a las 10 en Más Positivos. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.